Cada año miles de niños como tú vienen a los Estados Unidos de muchos lugares distintos. Tal vez tú vienes de Honduras, tal vez tú vienes de Guatemala o El Salvador, o tal vez tú vienes de México, Brasil, Ecuador, o a lo mejor China o la India. Y muchos de ustedes vienen a los Estados Unidos por razones distintas. Tal vez fue tu decisión el irte, o a lo mejor no. Tal vez tú intentas encontrar familiares dentro de los Estados Unidos. Tal vez tú intentas encontrar trabajo para enviar dinero a tu hogar. Tal vez tú buscas una educación. Tal vez tú huyes de algún maltrato o has sido abandonado. O a lo mejor tú buscas seguridad de las pandillas o de la violencia. A pesar de donde vengas o tus razones para venir a los Estados Unidos, miles de niños como tú llegan a la frontera estadounidense y albergues tal y como este. Y ahora que estás detenido, es comprensible que tú tengas muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué me están deteniendo? ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar? ¿Y qué me va a pasar? El siguiente programa informativo, Conoce tus derechos, está diseñado para ayudarte a entender tu situación actual, informarte de tus derechos legales y ayudarte a contestar tus preguntas. Por favor, escucha cuidadosamente la siguiente presentación, Conoce tus derechos. Gracias por tu atención y recuerda que la sabiduría te da el poder para ayudarte a ti mismo. Mi nombre es Violeta y trabajo para una oficina de abogados como asistente. Estos abogados visitan estos centros, así como en el que usted se encuentra. En este momento le voy a explicar algunas cosas muy importantes sobre por qué está usted en este centro, cómo es estar en este centro y cuáles son sus opciones o algunas opciones legales para quedarse en los Estados Unidos. Primero vamos a hablar sobre qué es un abogado. Un abogado es un profesional que tiene conocimiento de la ley, puede contestar sus preguntas sobre la situación de migración y le puede representar ante un juez de migración. En este centro llegan algunos abogados que le pueden visitar y pueden representar a algunas personas de escasos recursos económicos que no pueden pagar un abogado. Pero si usted tiene dinero para pagar un abogado privado, también puede hacerlo y este abogado le puede venir a ayudar aquí a este centro. En este país, un notario público no es lo mismo que un abogado. En Estados Unidos, solo los abogados y los representantes legales acreditados pueden representarle ante un juez de migración. Si usted no puede recibir ayuda de un abogado gratuito que le ayude y si no tiene dinero para pagar un abogado privado, usted tiene el derecho de representarse solo ante un juez de migración. Si usted tiene un abogado que lo está representando, este abogado debe respetar toda su información personal de forma confidencial. Confidencial significa que el abogado no puede hablar de su vida personal, ni de su información, ni de sus problemas, absolutamente con nadie, excepto con las personas que trabajan dentro de la oficina del abogado. Esto tiene algunas excepciones, pero en general es así. Deben respetar su información de forma confidencial. Ahora vamos a hablar sobre dónde está y por qué. Usted se encuentra en un centro de menores sostenido por el gobierno de Estados Unidos. Usted se encuentra en este centro porque supuestamente violó una ley de migración de Estados Unidos y cuando le agarró la migra no se encontraba en compañía de sus padres o de un guardián legal. Hay una ley de migración 212A que dice que todas las personas deben entrar a Estados Unidos con un permiso de entrada y ser registrados y admitidos por un oficial de migración.
Cuando las personas entran por el desierto o por el río sin permiso, están violando la ley de migración de Estados Unidos. Cuando le agarran las autoridades de migración, le comienzan un archivo de migración. Este archivo de migración es diferente para cada persona, pero todos los archivos tienen su nombre completo, su fotografía, sus huellas digitales y algo muy importante, su número de inmigrante. Este número es el número de su archivo de migración y comienza con la letra A mayúscula. Ahora vamos a hablar sobre un documento muy importante, la noticia de comparecer. Cuando le agarra la migra, le escriben un documento donde dicen que usted ha violado la ley de migración de Estados Unidos al entrar sin permiso. Este documento se llama la noticia de comparecer. Después que le agarra la migra, ellos pasan la noticia de comparecer a la corte y usted comienza su proceso de ir a la corte de migración. Para la mayoría de jóvenes que se encuentran en este centro y que entraron sin permiso, la noticia de comparecer lleva la siguiente información: su nombre completo y verdadero. Si usted no ha dado su nombre verdadero, puede cambiarlo, no hay castigo por eso. Su número de inmigrante o el número que comienza con la letra A mayúscula. Luego escriben que usted se encuentra presente en este país, pero no ha sido admitido. Luego dicen que usted no es un ciudadano de Estados Unidos, que usted es un ciudadano de otro país y le escriben su país, que usted entró a Estados Unidos por tal y tal lugar, por tal y tal fecha, en tal y tal año, y finalmente que usted entró a Estados Unidos sin un permiso. ¿Por qué va a la corte? Todas las personas que tienen una noticia de comparecer están en proceso de expulsión, aunque hay unas ayudas dentro de la ley para evitar ser expulsado. Ir a la corte es para, número 1, saber si usted violó la ley de inmigración de Estados Unidos y número 2, saber si usted puede pelear por una ayuda contra la deportación. Pelear por una ayuda contra la deportación, muchas personas le llaman pelear un caso contra la deportación. ¿Cómo es ir a la corte? Ir a la corte es un proceso serio. Cuando usted va a la corte va a ver a varias personas. Primero el juez, es la máxima autoridad de la corte. El juez le va a preguntar su nombre completo y verdadero y usted debe siempre decir la verdad. El juez le pone bajo juramento. También está el abogado de la migración. El trabajo del abogado de la migración es poner los cargos contra usted. Si usted tiene un abogado, su abogado le va a estar acompañando ante el juez. El abogado tiene que representarlo en lo que usted quiera, no en lo que quiera su familia ni en lo que quieran sus papás, sino en lo que usted desea y puede hacer dentro de la ley. También dentro de la corte puede ser que esté un intérprete o traductor. Esta es la persona que le ayuda a decir lo que usted quiere o lo que el abogado quiere y le traduce a su idioma o al idioma inglés. ¿Cuáles son sus derechos en una corte? En primer lugar, usted tiene un derecho, el derecho a tener un abogado, pero este abogado tiene que ser gratuito o tiene que ser privado pagado por usted. A estos centros llegan muchos abogados que trabajan gratuitamente tratando de ayudar a las personas que no tienen dinero para pagar un abogado privado. Usted puede pedir hablar con estos abogados. Estos abogados no trabajan en este centro y hablan con usted respetando su información de forma confidencial y con mucho respeto. También usted tiene derecho a presentar pruebas o testimonios ante la corte para explicar su situación y tratar de ganar la ayuda legal. Usted también tiene el derecho a revisar las pruebas que el abogado de migración va a utilizar en su contra. Usted también tiene el derecho a la apelación. Apelación es cuando una persona pierde un caso y quiere que unos jueces superiores estudien de nuevo el caso y analicen si puede de nuevo ganar o perder el caso. Esto es la apelación. Usted también tiene el derecho a un traductor o traductora que le ayude a hablar en la corte del idioma suyo al idioma inglés.
Aunque sea cierto que usted entró a este país sin permiso, hay algunas ayudas legales o casos para no ser deportado. Hay varias, pero las más comunes son las siguientes. El primero es el asilo político. ¿Quiénes pueden luchar por el asilo político? Personas que tienen miedo de regresar a sus países porque han sido perseguidos, maltratados o han recibido daños contra su persona o tienen miedo de recibir daños futuros contra su persona por las siguientes razones. Ser perseguido por pertenecer a una raza, un color o una etnia diferente. Ser perseguido por pertenecer a una religión diferente o que no le permitan pertenecer a la religión que usted quiere pertenecer. Ser perseguido por ser de otra nacionalidad. Ser perseguido por su opinión política. ¿Qué significa opinión política? Que usted tiene unas ideas muy diferentes a la mayoría de las personas respecto a los derechos de las personas o que usted es parte de un partido político perseguido. También significa que usted tiene unas ideas políticas diferentes. Ser perseguido porque usted pertenece a un grupo social especial. ¿Qué significa un grupo social especial? Por ejemplo, homosexuales, sindicalistas, personas que trabajan por los derechos de otras personas, mujeres maltratadas y otro tipo de personas que sufren mucho en diferentes partes del mundo. Si usted tiene miedo de regresar a su país, usted debe hablar con un abogado, pero es importante que recuerde que no todos los miedos, no todos los problemas y no todos los sufrimientos sirven para ganar un asilo. Si un joven está detenido en este centro, tiene derecho, antes de ir a la corte con el juez, tiene derecho a ir a una entrevista de asilo con un oficial de asilo. Si gana la entrevista, gana el asilo. Si pierde la entrevista, tiene derecho a regresar a la corte de inmigración para pedir el asilo ante el juez. Si usted gana un asilo, se puede quedar en este país. Puede tramitar un permiso de trabajo. Si está casado o casada, puede traerse a su esposo o esposa y a sus hijos. Y un año después de recibir el asilo, puede tramitar la residencia. Es importante que recuerde que tener asilo significa que usted tiene miedo de regresar a su país. Por lo tanto, si usted regresa a su país, corre peligro de perder el asilo. El segundo caso o remedio contra la deportación o la segunda ayuda para evitar la deportación se llama visa juvenil. La visa juvenil es para todos los jóvenes que han sufrido abandono, maltratos físicos o sexuales o que se les ha negado la protección y el amor de una familia. Hay 3 pasos que hay que seguir para pelear una visa juvenil. El primer paso es ir a la corte del estado. Los estados son, por ejemplo, California, Texas, Arizona o cualquier otro estado. Se va a la corte del estado para averiguar si un juez del estado le concede la protección de ese estado. El segundo paso es mandar la aplicación de visa juvenil a la oficina de migración. Y si lo aprueban, el tercer paso es asistir a la Corte de Migración para solicitar la residencia. Es importante que usted sepa que quien gana la visa juvenil no puede aplicar para traerse a su papá o a su mamá como residentes de este país. La tercera ayuda contra la deportación que ofrece la ley es la visa U. La visa U es para personas que han sufrido o sido víctimas de crímenes violentos, por ejemplo, ataques, violaciones o cosas violentas contra su persona y que desean colaborar con las autoridades. La persona que gana la visa U se le conceden 4 años para quedarse en Estados Unidos y al tercer año puede hacer el trámite para la residencia. La cuarta ayuda contra la deportación o caso contra la deportación es la visa T. La visa T es para víctimas de tráfico de trabajadores. Por ejemplo,
personas que han sido traídas a este país para trabajar en condiciones inhumanas, que están trabajando bajo amenazas, que no tienen libertad, que son obligadas u obligados a prostituirse, o personas que trabajan como domésticos, pero que no tienen libertad o no tienen sueldo o no pueden dejar el trabajo donde se encuentran. Las personas que quieren aplicar para la visa U deben colaborar con las autoridades para investigar esta situación y deben demostrar también que se les haría muy difícil regresar a su país. Cuando una persona gana la visa T o visa para el tráfico de trabajadores, esta persona se le da un permiso de 4 años de estadía y después de cierto tiempo también puede aplicar para la residencia. La quinta ayuda contra la deportación es la Ley de Violencia Doméstica. Es para personas que han sido víctimas de violencia doméstica de parte de sus esposos, esposas o si son niños de parte de sus padres, siempre que sean ciudadanos o residentes. Se puede aplicar para la Ley de Violencia Doméstica directamente con el Servicio de Migración y si ha estado en Estados Unidos por lo menos 3 años, puede aplicar directamente con el juez. A continuación vamos a hablar sobre la ciudadanía. Hay algunos jóvenes que, aunque hayan nacido en otro país, tienen la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando sus padres o abuelos hayan nacido en los Estados Unidos. También cuando uno de sus padres se haya naturalizado como ciudadano de Estados Unidos y usted es un residente menor de 18 años. Y en algunos casos, cuando usted hace el servicio militar y sirve a los Estados Unidos. Cuando una persona no califica para ninguna ayuda contra la deportación, pero no quiere regresar a su país deportado, tiene derecho a solicitar una salida voluntaria. Hay muchas diferencias entre la salida voluntaria y la deportación. Con la salida voluntaria, usted regresa a su casa. Con la deportación, lo regresan a su casa. Con la salida voluntaria, usted la solicita ante el juez. Con la deportación, el juez ordena que usted sea expulsado de Estados Unidos. Con la salida voluntaria, le dan una fecha límite para regresar a su país. Con la deportación, el proceso de ser expulsado hacia su país puede tomar algún tiempo. Con la salida voluntaria, no queda castigo dentro de su archivo de migración. Con la deportación, sí queda un castigo y la primera vez dura 10 años. Con la salida voluntaria, usted solo la puede recibir una vez, mientras que con la deportación, usted puede ser deportado varias veces y cada vez que regrese a su país va a recibir un castigo dentro de su archivo. Si usted se encuentra detenido en este centro, usualmente la salida voluntaria es gratuita, pero si usted se encuentra fuera de este centro, algunas veces debe pagar su boleto en la salida voluntaria. Puede ser que usted tenga otras preguntas muy importantes u otras preocupaciones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda pelear un caso? La verdad es que nadie le puede decir cuánto se va a tardar usted en pelear un caso. Pelear un caso es algo que nadie sabe cuánto tiempo se va a tardar. Otra de sus preguntas puede ser: ¿desde dónde voy a pelear un caso? Esta es una pregunta muy importante. Si usted tiene familia que lo puede ayudar a salir del centro, su familia puede cumplir con un proceso que se llama proceso de reunificación. Hay personas que trabajan en los centros que le van a explicar a su familia cuáles son los requisitos para poder sacarle de este centro.
Pero no debe olvidar que salir de un centro no significa que usted ya tiene papeles. La única razón por la cual usted puede salir del centro es para ser cuidado por su familia, ir a la corte y buscar un abogado para ver si usted puede pelear un caso contra la deportación. Otra cosa importante es, si un joven no tiene familia o la familia no le puede ayudar a salir del centro y este joven quiere y puede pelear un caso, puede hacerlo desde adentro de este centro. Cuando usted salga de este centro, es muy importante que después de reunificarse con su familia, cumpla con los siguientes requisitos: notificar a la Corte de Migración de su nueva dirección, solicitarle a la Corte o al juez que le cambie la corte hacia cerca de su nuevo hogar, que usted se busque un abogado para que le aconseje y saber si puede o no puede luchar un caso, y que usted se presente a todas sus citas en la corte. Cuando un joven no se presenta puntualmente a sus citas en la corte, el juez le puede ordenar ser deportado o ser ordenado expulsado en ausencia. Ahora vamos a hablar sobre sus derechos en este centro. Usted no debe olvidar que mientras se encuentre en este centro, se le deben respetar los siguientes derechos. El derecho a la alimentación significa que usted debe ser apropiadamente alimentado y no le deben dar comida que le haga daño. El derecho a la salud significa que usted, si se enferma, tiene derecho a ser llevado donde el doctor y se le tienen que dar medicinas y cuidado médico apropiado. El derecho a la educación, tener clases o actividades de aprendizaje dentro de este centro. El derecho al entretenimiento. Usted no debe estar solo encerrado. Tiene derecho a música, televisión o practicar con los otros muchachos. El otro derecho que es muy importante es el derecho a respetar y ser respetado. El derecho al respeto. Usted no debe olvidar que usted se merece el respeto sexual. Ninguna persona dentro de este centro puede golpearlo, humillarlo, maltratarlo o tocarlo en su cuerpo de una forma no apropiada. De la misma manera, usted debe respetar a los demás y no dañarlos y no causar ataques a otras personas. Si una persona le ataca y le hace daño, usted tiene derecho a denunciarle. Y si usted ataca o hace daño a otra persona, usted puede enfrentar cargos criminales y llevar a prisión. A continuación vamos a hablar de quiénes trabajan en estos centros. Trabajan los maestros que le dan las clases o el entrenamiento. Hay otros trabajadores que le explican a usted y su familia cuáles son los requisitos para salir de este centro con el proceso de reunificación. También hay personas que le aconsejan o le proveen servicios de salud mental si usted se encuentra triste o si se encuentra deprimido. También hay personas que lo cuidan y le acompañan durante el día y la noche para que todo se encuentre bien. Y también hay supervisores que miran si todo el trabajo de las personas está llevándose a cabo de manera correcta. Es importante que usted sepa que los abogados y las abogadas no trabajan en este centro y no son trabajadores de este centro. Los trabajadores del centro le explican sobre las reglas y sobre el proceso de reunificación. Los abogados le explican de la ley y las posibilidades de pelear un caso contra la deportación. Las oficinas de los abogados quedan fuera de este centro y los centros les permiten a los abogados y a los asistentes de abogados venir a presentar este tipo de información. Muchas gracias por toda su atención. Sabemos que es mucha información y que alguna de esta información es muy difícil de recordar o tal vez de escuchar, pero queremos que usted entienda su situación para que tome buenas decisiones. Mucha suerte. Este video está dedicado a jóvenes detenidos por asuntos de migración. Este video trata de ayudarles a entender la situación,
sus derechos y obligaciones de una manera cercana y sencilla. Este video no tiene toda la información ni tampoco sustituye el consejo de un abogado. Cada persona tiene una situación diferente y por eso es muy importante que cada persona trate de buscar consejo de un abogado. Solo los abogados y los representantes acreditados supervisados por un abogado pueden aconsejar personas en asuntos de migración. Un abogado y un representante acreditado no es lo mismo que un notario público. Los notarios públicos no pueden dar consejos legales ni representar personas en asuntos de migración. Recuerde que es muy importante que usted asista a todas sus audiencias con la Corte de Inmigración. Si usted pierde una sola audiencia, el juez o la jueza puede proceder en su caso y ordenarle deportado en su ausencia. Gracias por tu atención y recuerda que la sabiduría te da el poder para ayudarte a ti mismo.